ahora vamos a ver lo paranormal, diríamos, provocado. Hemos visto lo paranormal espontáneo. Y en lo paranormal espontáneo es un enriquecimiento, es como una extensión de nuestras experiencias y desde el punto de vista, digamos, responsabilidad, pues no hay problema. Si uno ve un fantasma, bueno, ve el fantasma. Dicen que en Inglaterra se arriendan casas con fantasmas. Bien, pero el punto es la responsabilidad y las consecuencias de abrirse, de provocar fenómenos que son paranormales. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y en esa imagen y semejanza está sobre todo la libertad. El Concilio Vaticano II dice que es en la libertad donde más nos parecemos al Señor. Y la libertad supone entendimiento y voluntad, y una decisión que es razonable. Razonable por la razón o razonable también por la fe. De modo que el hombre se decide con fundamento racional, fundamento sobrenatural. Pero eso es lo propio del hombre. El propio del animal es el instinto, y el propio de lo vegetal es la programación. Llegan los tiempos y bueno, salen las flores. Y las flores, bueno, tienen su evolución y llega el fruto. Todo eso está en la vida no racional. Pero el hombre tiene una libertad, y esa libertad es guiada por la razón y por la fe. Bien, entonces tenemos el peligro de hacer cosas descontroladas, cosas irracionales. Y vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo puede ser el hombre que se deja guiar por niveles inferiores, que no es la razón, la fe, sino que algo, yo diría, automático, por lo tanto, por niveles inferiores. Y un ejemplo es dejarse guiar por un péndulo. Un péndulo es un pequeño peso con un hilito, y entonces hay personas que consultan el péndulo. Me decía una señora, ella tomaba el péndulo, le habían enseñado que si el péndulo comenzaba a girar así, era afirmativo, y si comenzaba a girar así, era negativo. Bien. Entonces ella se preguntaba, ¿qué hago esta tarde? ¿Salgo a pasear? No. ¿Quedo en casa? Sí. ¿Leo la Biblia? No. ¿Leo una novela? Sí. ¿Tal novela? Sí. Bien. Entonces comenzó a guiarse por el péndulo.
Yo he conocido gente que también, a veces aquí tenemos un estuche de píldoras de homeopatía, a ver qué es lo que conviene a tal persona. Entonces le tomo la mano, tomo el péndulo y sí, esto. Entonces aquí tiene píldoras, ¿no? Usted toma la mano, no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí, entonces tome estas píldoras, ¿no? Bueno, eso es un dejarse guiar por, yo diría, instinto. San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, nos trae un caso interesante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, esto estaba en Filipos, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación. La cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Claro, era como venía la gente y esta adivinaba las cosas y entonces dejaban un dinero. Era una esclava adivina. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, probablemente estaba Lucas ahí porque esto lo escribió San Lucas, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Como que estaba adivinando bien, estaba diciendo una verdad. Y esto lo hacía por muchos días. Pero, desagradando a Pablo, éste volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Es decir, con eso se terminó su capacidad de adivinar. Salió ese espíritu de adivinación y eso le trajo a Pablo y a sus compañeros una persecución porque se le había terminado el negocio a los dueños de esa esclava. Notemos que ella decía la verdad, pero Pablo no quería que el testimonio en favor de él fuera por un espíritu irracional, un espíritu que habitaba en ella, una cosa no razonada ni revelada. Por eso un espíritu de adivinación. De modo que el péndulo, ¿qué es? El péndulo es una persona racional que se está dejando guiar por un movimiento irracional. Y esta señora que me contaba su experiencia, me decía que ella comenzó a darse cuenta que se volvía rabiosa, descontrolada, y claro, porque estaba en ese plano, se dejaba llevar en ese plano, y entonces dejó el péndulo. Una doctora belga también, muy cristiana, me decía que ella en un tiempo usaba el péndulo como para confirmar su dictamen, ¿no? Entonces decía usted, bueno, tome tal remedio, etcétera, y después, no sé si ahí mismo o privadamente tomaría el péndulo a ver qué. Bueno,
el hecho es que comenzó a dudar. Preguntó a un sacerdote y el sacerdote dijo, bueno, total, es un hilito, es una cosa así que se mueve, usted no se guía por el péndulo, pero en fin es un apoyo, no veo pecado, bueno. Pero ella sentía que había algo malo ahí. Entonces consultó a otro y el otro le dijo, no, mire, tiene que dejar el péndulo. Eso es una irracionalidad, es una sujeción, es una esclavitud a algo irracional. No está bien, no está en la voluntad de Dios. Y entonces dice, me di cuenta de lo esclavizada que estaba al péndulo. Estaba acostumbrada, le daba una inseguridad enorme prescindir del péndulo. Y al fin me dijo, me tiré en la piscina, como diciendo, tomé la resolución y dejé el péndulo. Y sentí un alivio. Pero sentía todavía que había algo malo. Y entonces le pedí al sacerdote, el segundo que había consultado, que le hiciera una oración de liberación. Quitar para independizarse de esa esclavitud que había tenido al péndulo. Y después ahí ciertamente se sintió libre, ¿no? Este es un ejemplo. Otra falla de lo parapsicológico provocado es abrirse a fuerzas desconocidas. Y el caso más claro es el de las personas que invocan la ayuda de los monjes de Brasil. La cosa funciona de esta manera. Uno escribe una carta al templo Tupiara en Río de Janeiro. Ese templo Tupiara es un galpón, yo estuve por ahí, y se llama templo porque es un centro espiritista. Y ahí me mostraron un montón de cartas, entre otros algunos sobres que vendían de Chile también. Y entonces ellos se reúnen en sesión espiritista y escriben así automáticamente, en fin, y después le mandan una carta, una fórmula a la persona interesada y le dice, van a venir a visitarlo los espíritus de los médicos tal cual, etcétera, espíritus difuntos, se supone, y tal noche, entonces, si usted tiene una dolencia que es de parte de parte de adelante del cuerpo, entonces usted se pone de espalda y con una sábana blanca encima. Si es algo en la espalda, en la columna, qué sé yo, entonces usted se pone al revés y con una sábana blanca y espera y los monjes llegarán y operarán. Y suceden cosas. Yo visité uno que había sido operado de un tumor pulmón y me dijo que sentía un dolor postoperatorio. Había aparecido en la sábana una mancha amarilla después de la operación. El hecho es que unos 2 o 3 meses después murió, pero en fin, eso le pasa a cualquier médico
que no todas las operaciones dan buen resultado. Pero lo importante es que ahí hubo algo sucedió. También supe de otras personas y también habían sido visitados y por estos monjes y casi siempre había algún resultado negativo también. Una señora que tenía, creo que era la columna o el cuello, había sido operada por los monjes de Brasil y después me dijo que estuvo como 4 meses con la idea obsesiva de cómo iba ella a matar a una persona enemiga con un crimen perfecto. Bueno, una idea así obsesiva. También yo estaba en Valparaíso, llegó una señora que tenía un alojamiento de una especie de pequeño asilo de personas ancianas. Y ella fue operada también por los monjes de Brasil y me dijo que comenzaron a morir los viejitos. Se le iba terminando el negocio. Y yo le dije que ella se había abierto a fuerzas desconocidas. Se había invocado a almas de difuntos. Era lo que estaba prohibido en la Biblia de buscar información o acción de los difuntos y además esos difuntos ¿quiénes eran? Ahí está lo irracional. Uno se confía en que son espíritus buenos, pero ¿qué seguridad hay ahí? Entonces es un acto irracional, es como tomar una píldora sin saber si es buena o mala, o jugar con un revólver así, ruleta rusa, que puede ser que no haya bala y puede ser que haya bala. Ciertamente eso no está en la voluntad de Dios. No nos ha hecho irracionales sino racionales. A propósito de espíritus y de consultas a estos centros espiritistas, llegaron ahí 2 señoras, hermanas, que tenían dolor de cabeza, cosas por el estilo, y habían ido a un centro espiritista y le dieron unas píldoras espirituales. Las píldoras espirituales consistían en un sobre completamente vacío. Entonces tenían que tomar con fe, ¿no? Una píldora espiritual invisible y echarla a la boca y con un poquito de agua. Bueno, y habían hecho eso y no se les iba el dolor de cabeza. Entonces volvieron al centro espiritista. Y el centro espiritista dijo, no, ustedes tienen que insistir, tienen que más. Aquí tiene usted otro sobre de píldoras espirituales y por supuesto todo eso es pagado. Dicen que un chiquillo llegó allá y cuando le dieron el sobre de píldoras espirituales preguntó si podía pagar con un billete espiritual.
De modo que, ¿dónde está la irracionalidad? Es en fiarse de fuerzas o de espíritus desconocidos. Y entonces eso es una acción ciertamente indigna de una imagen de Dios. Algunas de estas cosas las tengo en el libro ese de Buscando Salud, ¿no? Cómo es una aberración el que la persona se abra a espíritus invisibles o a fuerzas invisibles, consulte a espíritus que uno no conoce, sobre cosas futuras. Todas las adivinaciones entran aquí también. Estos ejemplos doy que es, diríamos, de conocimiento, adivinación, era lo que podríamos llamar el psi gamma. Y el psi kappa es prácticas en que uno se fía de fuerzas desconocidas para obtener una acción, por ejemplo, una sanación. Entonces la consulta con los monjes de Brasil es buscar un fenómeno psi kappa provocado. Ustedes han oído hablar de control mental Silva. Y el control mental Silva consiste en primer lugar en una programación. Una vez tuve ocasión de conocer un instructor de control mental y de encontrarme con este instructor y el inventor, José Silva. Y entonces el instructor le estaba explicando cómo él había actuado en tales y cuales casos, y siempre la palabra que salía era programación. La programación se hace en personas que han hecho un ejercicio de relajación, pero una relajación profunda en que no se pueden mover. Están en su sillón, pueden mover el dedo, sí, pero están como tan relajados que son muy aptos para la programación. Y entonces estos cursos se ofrecían muchas veces gratuitamente a religiosos, religiosas, y para que sirvieran después de propaganda. Y una monjita brasilera me explicaba lo que llamaban la pantalla, ¿no? Y los consejeros. De modo que primero a todo el grupo los hicieron relajarse hasta que ya no se podían mover en su asiento, solamente podían hacer un gesto. Y cuando estaban así, bien relajados y por lo tanto muy sugestionables, y el hipnotismo es un grado de sugestión, el instructor le decía: ahora imagínense un laboratorio y ustedes pueden poner, en fin, muebles en este laboratorio personal y una gran pantalla, ¿no?, como de televisión.
Y entonces, ahora invoquen ustedes, llamen a un consejero. Bien. Entonces, puede ser hombre, puede ser mujer. Y entonces, esta monjita llamó a la Virgen. Y apareció la Virgen en pantalla. No, llamó primero a Jesús, eso es. Llamó a Jesús y apareció Jesús. Y entonces el instructor dijo, bueno, ustedes después han quedado programados para llamar a un consultor, le pueden preguntar cualquier dificultad, qué solución podría tener, etc. Y ustedes cuando quieren entrar en su laboratorio, ponen los 3 deditos así y entonces se sumergen y ven el laboratorio, ven la pantalla, e invocan y llaman a su consejero. Quedan programados y esta monjita quedó programada para ver a Jesús. De hecho, ese Jesús no le gustó mucho. Parecía así una cosa medio acartonada, en fin, una figura que no le entusiasmó. Entonces el instructor les dijo, ahora que han visto, todos levantaban el dedito, sí, todos habían visto su consejero. Ahora borren ese consejero y llamen otro consejero del otro sexo. Si primero han tenido un hombre, bueno, ahora una mujer. Si primero han tenido una mujer, ahora un hombre. Entonces la monjita llamó a la Virgen. Y claro, la Virgen le pareció más simpática y en fin, y estuvo ahí como comunicándose con la Virgen. Y el instructor ya le daba señales que borren pero ella seguía todavía hasta que al fin, bueno, la pararon también. Ahora, yo me pregunto, ¿de dónde vienen la Virgen, esa Virgen y ese Jesús? ¿Creen ustedes que con autosugestionarse y imaginar una pantalla, uno va a tener la presencia visible de Jesús o la presencia visible de María? O si no, todo esto es puro subjetivismo. Es autosugestión. Entonces, esto es invertir las cosas. Hacer que una persona racional esté subordinándose a imágenes que salen, en último término, del inconsciente, y está autosugestionándose para su conducta, para resolver asuntos, en vez de usar su razón o su iluminada por la fe. Esto es ir contra la voluntad de Dios. Fuera de que en estas aperturas a los monjes de Brasil o a estos consejeros pueden suceder malos espíritus que uno se dé cuenta. Y entonces es una apertura ingenua, imprudente a fuerzas, a imágenes que no son controlables y razonables. El hombre que es creado a imagen y semejanza a Dios, ciertamente ahí está abriéndose a cosas desconocidas. Al encontrarme con José, ¿cómo? Sí.
con José Silva, yo aproveché para preguntarle, ya que él estaba en estas cosas, qué pensaba de los monjes de Brasil. Y él conocía el templo Tupiara, conocía también, había un almirante brasilero en retiro que también apoyaba toda esa obra. Y él me dijo que a él le parecía que los efectos de esta visita de los monjes era fruto de la autosugestión. La autosugestión realmente funciona ahí porque uno recibe un papelito que le dice que será visitado en unos 20 días más o menos, por esos monjes que vienen de noche. Y necesariamente se va produciendo un descuento, ¿no? 20 días, 19, 18, 17, la próxima semana, 3 días más, pasado mañana, mañana, hoy, ¿no? De modo que ese descuento va tomando una fuerza muy grande. De modo que cuando viene la noche en que los visitarían estos espíritus, es como el resultado de una movilización interior. Uno podría preguntarse cómo puede la autosugestión producir verdaderas operaciones y verdaderos resultados. La autosugestión es un hecho científico. Un profesor de medicina de la Universidad Católica le decía a los alumnos: mire, después que usted ha examinado a la persona, etc., es necesario hacer un poco de psicología parda. La psicología parda significa hacer un poco de teatro, ¿no? Porque puede ser que ustedes ven inmediatamente de qué se trata, pero la persona necesita, bueno, ahora la voy a examinar, ahora que si yo esto y lo otro, hace un poco de ceremonia, después hace una receta con 2 o 3 remedios, y entonces la persona sale contenta. Este doctor sabe. El otro doctor me dijo que tomando unas agüitas de boldo ya se me iba a pasar esto, mientras que este doctor me ha dado varios remedios y me examinó bien, etc. Este doctor sabe. En el libro de lo paranormal pongo el caso de un señor que llegó ahí en Estados Unidos a una clínica con un tumor grande de canceroso y muy sugestionable. Y ahí está toda la historia de cómo le dieron un remedio que estaba, diríamos, proclamándose como infalible contra el cáncer, y desapareció el tumor. Pero después vio en el diario que ese remedio no había sido aprobado por las autoridades, que su eficacia fue muy discutida. Apareció de nuevo el tumor. Y entonces el médico hizo realmente un teatro
le dijo, mire, vuelva tal día porque me han dicho que ha salido una modificación, que realmente es eficaz. Entonces hizo preparar un paquete, así muy bien envuelto y todo lo demás, y lo abrió. Una pildorita de azúcar que no tenía nada, puro placebo. Y se lo dio a este caballero e inmediatamente sanó y salió feliz, con una píldora que no tenía ninguna eficacia, pura autosugestión. Y más tarde, como que cayó en la cuenta y apareció de nuevo el tumor y murió. Eso está en el libro ese de El cristiano ante lo paranormal. De modo que la autosugestión es algo que existe objetivamente y algunos de estos métodos precisamente fomentan esta autosugestión y tienen efectos, pueden ser admirables, pero que no son realmente de base científica. Ustedes habrán oído, algunos de ustedes, del doctor Marcelo Desi, un argentino, que ha trabajado mucho con personas que se han abierto a lo que él llama entidades, ¿no? Es decir, una persona que invoca los monjes de Brasil se abre a esos influjos. O una persona que se abre, qué sé yo, al péndulo, también se está abriendo a cosas buenas o malas, no sabe, pero ingenuamente se abre a lo que puede ser tentaciones del demonio. Entonces, esa apertura es peligrosa. Jesús decía en San Lucas que cuando el demonio es echado de un alma, anda, dice Jesús, por lugares desiertos y después vuelve, y si ve que la casa de donde salió está vacía, entra de nuevo con otros 7 espíritus peores. Así también, la persona que se abre a lo desconocido, a lo que posiblemente puede ser malo, se está como invitando lo bueno o lo malo. Y puede haber realmente un influjo malo. Y la experiencia del doctor Bessi es que muchas veces hay que hacer un verdadero exorcismo para echar estas entidades, ¿no? Esta apertura a elementos extraños, muchas veces malignos, que han entrado a una persona deseable. Aquí es donde también uno puede incluir por ejemplo, los pases espiritistas. Ahí en el templo Tupiana vi cómo se estaban haciendo estos pases y me invitaron también a pasar. Yo le dije no y no, porque ponen a la persona de pie y entonces un pasista que llaman, que hace pases, se está
limpiando así el aura y sacudiendo la basura y vuelve a limpiar, etc. Y entonces al salir del templo yo compré un librito sobre los pases indicaba que el pasista tiene que estar muy limpio espiritualmente, o si no, en vez de estar limpiando, está ensuciando. De modo que ese es uno no sabe con quién se está metiendo. Y no solamente eso, sino que también el mismo, de modo que el pasista puede contaminar en vez de limpiar, si uno no va con cuidado. Hay personas que se dedican a lo que se llama magnetismo. Y yo conocí alguna ahí también en Bélgica, y me explicaban cómo, me decía una señora, ella hacía magnetismo, pasaba sus manos por encima, etc. Y con la intención de estar comunicando fuerzas, y trabajaba solamente 2 o 3 días a la semana porque se agotaba bastante, perdía fuerzas y los restos de la semana estaba como rehaciéndose. Lo interesante es que lo que hacen estos trabajos, digamos, parapsicológicos, no solamente ellos comunican, pierden fuerza, sino también la persona que recibe también se agota. Hay un desgaste, como se abren a estos influjos, reciben y pierden también energía. Por eso se les recomienda que después de estas sesiones de pases, que se queden todavía un tiempo, diríamos, descansando, que no se paren inmediatamente, que no salgan, porque los pases han hecho perder fuerzas. Ellos reciben y pierden, ¿no? Todo esto puede parecer, diríamos, teoría, pero en Belo Horizonte visité una clínica en que usaban el contacto para enfermedades, ¿no? Me explicaba el director y me llevó a ver por ahí las salas, en fin. Ponen al enfermo en contacto con lo que ellos llaman personas en trance, es decir, son generalmente mujeres en Brasil más o menos mulatas, así más o menos negras, y que han sido entrenadas, es decir, adiestradas para ponerse en trance. El trance es una especie de hipnotismo suave, y en ese trance tocan a la persona enferma y absorben
algo de su enfermedad. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y no será peligroso para las personas? Calculen ustedes, son enfermedades graves. Y él me dijo, no, en esos casos pongo 2 o 3. Entonces, la enfermedad es absorbida por 2 o 3 de estas mujeres. Y me decía que por estar en trance, por el entrenamiento que llevaban, no les hacía especial daño. Otra mujer allá me explicaba que ella también trabajaba en una clínica y había adquirido o había refinado una especie de percepción de manchas negras, oscuras, donde la persona tenía alguna perturbación. Y entonces ella miraba a la persona, pasaba la mano, en fin, y después indicaba lugares que le parecía que había enfermedad, y después los médicos examinaban esos puntos. Aquí en Chile, en una ocasión, había, no me acuerdo si era en Chile o en Brasil, habían entrenado, adiestrado a un joven para estudiar bien toda la anatomía del hombre, y entonces se ponía en trance y una persona se ponía de pie delante de él y él iba mentalmente pasando a través de su cuerpo y percibía entonces lugares en que había alguna mancha, alguna cosa de enfermedad. Y se hizo vi hacer se paró una mujer y él la revisó, en fin, mentalmente, no le encontró nada, estaba, digamos, sana, pero la mujer quedó cansada. Uno dice, es comprensible que él, que hace el trabajo, quede cansado, pero también la mujer quedó cansada, y muy cansada, sentarse y todo lo demás, como agotada. Es decir, en estos casos parapsicológicos en que se está buscando un influjo de una persona con otra, hay una corriente de lado a lado. No solamente el que revisaba estuvo haciendo un esfuerzo y perdiendo energías, sino también la otra persona estaba perdiendo energías por su pasividad ante este examen. Otro que revisa, sino también es la persona que pierde energías y puede estar entonces absorbiendo mal y perdiendo, haciéndose menos inmune. La conclusión es, todo esto se hace bajo signos de sugestión, de credulidad,
y credulidad en poderes desconocidos. Y eso es lo irracional. Eso es lo que el hombre no debe hacer. Él ha sido creado persona racional, persona capaz de creer, de fe, pero no ingenuo o crédulo en estas cosas desconocidas. Entonces se expone a abrir el inconsciente, como dice el doctor Deci, y que se entren como perturbaciones o elementos de desorden. Ahora pasando a otra, por supuesto la Biblia prohíbe todo esto, prohíbe en Deuteronomio y en otros puntos todo lo que es adivinación, todo lo que es hechicería, todo lo que es estas artes que no son claras. Y esto significa también cómo el hombre no puede y no debe abrirse a estas cosas. Si no, corre realmente el peligro. Esto se aplica también a cosas como el Reiki. En el Reiki hay una creencia, una confianza en poderes, energías supremas, dicen ellos, y hay un entrenamiento del instructor y hay como es investido de poder dar, comunicar energías a este nivel, o a este otro nivel, o a este otro nivel, de modo que es un sistema basado principalmente en la credulidad, y la credulidad en energías desconocidas. De modo que prestarse a abrirse ante personas más o menos desconocidas, que pueden estar y ante fuerzas que uno no conoce, es irracional. Es el hombre que está buscando salud, pero buscando salud en niveles inferiores. Muchas veces me han preguntado sobre el yoga, y hay yoga y yoga. Hay yoga que consiste en lo que se suele hacer propaganda, posturas, en que la persona se pone de una manera, se pone de otra. Hasta cierto punto esas posturas, si se hace nada más que eso, no tienen mucho daño. Ayuda quizás al relajamiento, pone a la persona la hace atenta a su postura y por lo tanto corta otras preocupaciones. Pero el yoga lleva realmente consigo una credulidad en el prana, es decir, sería como una energía universal, y el abrirse a esa energía universal sería abrirse a la divinidad, y el yoga lleva en último término al panteísmo. Eso lo explico por testimonio de un sacerdote belga que se entregó al yoga a Concho, y
y que dice, lleva el yoga cuando está practicado pero a fondo a una especie de éxtasis, ¿no? Los santos, Santa Teresa y otros, han tenido éxtasis. Es decir, San Francisco tuvo una éxtasis ante Cristo crucificado, y en esa éxtasis, bueno, se le imprimieron las llagas en las manos y los pies, ¿no? Santa Teresa también tuvo éxtasis. Y éxtasis significa una especie de salida de sí a una realidad que es Dios, a una realidad mucho más grande que uno. En cambio, el éxtasis sería una especie de ensimismamiento en que uno llega al nivel ser, yo soy, yo existo, y ese nivel ser es también un nivel ser de Dios y el nivel ser de todas las cosas, y entonces se cae en un panteísmo. Y como escribía un autor de New Age, dice, yo veía a una niñita sorbiendo leche y caí en la cuenta que la niñita era Dios y que la leche era Dios. Todo es Dios, porque todo es ser. Pero una cosa es el ser de Dios, que es un ser por sí mismo, y otra cosa es el ser nuestro, que es un ser por creación de Dios. Los antiguos filósofos decían ese hace y ese ab alio. Nosotros somos seres por Dios. En cambio, Dios es ser por sí mismo. Por no distinguir eso, el yoga en su fundamento es un panteísmo, ¿no? Y lleva a eso. Muy bien, yo creo que con esto tienen ustedes algunos elementos y como digo, lo espontáneo, lo parapsicológico espontáneo es un, diríamos, enriquecimiento, es una extensión de nuestras capacidades. En cambio, los fenómenos provocados generalmente están basados en autosugestión y en conductas irracionales. En la misma autosugestión es una conducta irracional y por lo tanto es una conducta no digna del hombre y mucho menos del cristiano.